Y venía evidentemente, Felipe, buenos días, una avalancha de renuncias de ministros. El presidente Petro las pidió y los ministros, por supuesto, tienen que presentar la renuncia. La de esta mañana a las 6 de la mañana también estaba cantada. Es la renuncia del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que le envía una carta al presidente. No dice ni protocolaria ni revocable, es simplemente una carta de renuncia. Eso sí, confiesa que se va a hacer política y que será candidato a algo, no sé a qué, el año entrante, Felipe. Sí, eso la vuelve irrevocable, porque fíjese que la ministra de Trabajo, la doctora Ramírez, tampoco utilizó la palabra irrevocable, pero dejó entender o entrever en su carta que era irrevocable, ¿no? Entonces, hoy amanecemos con el presidente en un viaje para que se medio oriente, con el Catatumbo prendido. A Oriente Medio, Felipe. Sí, perdón, Oriente Medio. Pensé que era para que medio se oriente. Catatumbo prendido, el Chocó aislado, el Cauca prendido, ¿no? Bien, yo creo que el país amanece hoy muy bien. Le puede dar una pista de hacia dónde va, porque la canciller que estaba con el presidente pone un mensaje de Twitter diciendo: presento carta con carácter protocolario. Yo no Ella sé. Sí, protocolario. Protocolario quiere decir yo me quiero quedar. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Pero dejamos la decisión en manos del presidente. En ese tema de si la carta es protocolaria o es irrevocable, se nos va a ir esta mañana, Felipe. Van a renunciar todos y comience a hacer apuestas. Me llamó la atención. ¿Quiénes se quedan? Sí, pero me llamaron la atención dos cosas. Primero, que los ministros, muchos de ellos se enteraron de que les estaban pidiendo renuncia por la red X. Sí. Y segundo, que haya incluido a los departamentos administrativos, porque recuerde usted que estos son el Departamento de la Presidencia, el DANE, el Departamento de Prosperidad Social, el Departamento de Planeación y el Departamento de la Función Pública. Quiere decir, Felipe, y Bolívar, Inteligencia. Bolívar y Alexander López. Bolívar y Alexander. ¿Para qué incluyo los departamentos si no es para aceptarle, digo yo, las renuncias a planeación y a prosperidad? Felipe, por la información que yo tengo hasta este momento, este va a ser el remesón más grande en el gobierno del presidente Petro. ¿Se van todos? No se le haga raro. ¿Se van todos, cree usted? Muchos. No todos creo. no. De hecho, se van seis o algo así. El de educación dijo que no se iba, que eso no era una opción. Yo creo que el de educación, Felipe, es una posibilidad, pero creo, por ejemplo, que va a dejar de ser ministra, es lo que me dicen la vicepresidenta Francia Márquez. Es decir, va a haber unas sorpresas importantes aquí por cuenta de la crisis de gabinete, y efectivamente ya hay tres seguros que salen. Héctor, diferencie usted los que se van peleados con Benedetti, Susana Mohammad y compañía, o los que se van para ser candidatos en las elecciones del año entrante, Cristo y compañía, por ejemplo. O ambas, porque hay ambas, ¿no? Lo de Gloria Ramírez, por ejemplo, parecía, el texto de la carta de la ministra del Trabajo parecía insinuar ambas cosas, porque lo que decía es que se va a hacer política. Yo no sé si querrá ser candidata al Senado o algo por ese estilo, pero por supuesto que la insinuación esta a las lecciones éticas de Carlos Gaviria y tal es un mensaje claro de que evidentemente lo hace por molestia por la llegada de Benedetti al gobierno. Entonces hay de ambas, pero bueno, ya el remesón es gigante, porque que se vaya el ministro del Interior, que se vaya una ministra como Gloria Ramírez, que pues es simbólicamente muy importante, es una ministra del Partido Comunista, y que además tiene pendiente una tarea, que yo creo que ese es un golpe importante para la agenda del gobierno, que era tratar de aprobar la reforma laboral, y yo creo que eso ya se quedó en veremos. Susana Mohammad, que era, digamos, la estrella, porque evidentemente si alguien ha surgido, digamos, y crecido políticamente en este gobierno, pues es ella, porque pues ella era una funcionaria que la conocíamos en Bogotá y tal, y se volvió un personaje de carácter nacional. Que se vayan esos tres, me parece ya un remesón grande. Con la evaluación que habrá que hacer a los que se van, y la evaluación que habrá que hacer, porque me dicen, Felipe, el presidente Petro ya tiene hojas de vida en su despacho. El presidente Petro viajó anoche para Arabia, al Medio Oriente, y está esta mañana ya en plan de ver, y lo acompañan algunos ministros en este viaje, entre ellos la canciller Laura Sarabia, en plan de ver quién se queda y quién se va.
Yo creo, por ejemplo, Felipe, que la canciller, que lleva 8 o 10 días en el cargo, es una de las que se queda. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Una precisión. La ministra de Trabajo, Felipe, sí dice en su carta de renuncia. Sí, es irrevocable. Yo la leí donde no encontré la palabra irrevocable. En el asunto, pero bueno. En el asunto. Asunto, renuncia irrevocable. Es que yo me fui derecho al texto, tienes razón. Asunto, renuncia irrevocable. 6 de la mañana, 23 minutos. El que acaba de presentar la renuncia es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Informa Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Como usted lo dice, se va el jefe de la cartera política del Gobierno Nacional. Arranca el ministro Juan Fernando Cristo en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, agradeciendo la oportunidad por hacer parte de su gobierno, y más adelante habla sobre los 4 desafíos que de alguna manera pactó con el presidente Gustavo Petro durante su gestión como ministro del Interior. Habló sobre la implementación del acuerdo de paz. El segundo punto, sobre el trámite, dice el ministro, de una histórica reforma constitucional para profundizar la autonomía territorial, y también como tercer punto la necesidad de un acuerdo nacional, y finalmente trabajar en una ambiciosa agenda reformista o legislativa. Sobre el primero de los puntos, el ministro habla sobre la aceleración de la implementación del acuerdo de paz y reconoce en su carta que a pesar de que se diseñó un plan con el gobierno, hubo tensiones y diferencias al interior del gobierno nacional, a pesar de los innumerables esfuerzos que no se pudieron superar para sacar adelante esa iniciativa. Sobre la autonomía regional, la autonomía territorial, el ministro asegura que será sin duda uno de los grandes legados del gobierno del presidente Gustavo Petro, y que dice se superaron las diferencias internas y que se convocó con éxito a otros sectores del espectro político, dice él, para aprobar ese acto legislativo que fortalece precisamente el sistema general de participaciones, que recordemos pues le da más plata a los municipios y departamentos por parte del Estado. Y habla del acuerdo nacional, dice que se lograron avances, dice el ministro, con múltiples sectores de la vida nacional, y agradeció el respaldo de la idea inicial, y dice que sin estar plenamente convencido, el presidente Gustavo Petro pues habla también de la equivocada decisión del Consejo Nacional Electoral, dice el ministro, respecto al proceso que se sigue por la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, que reconoce el ministro, avivó cierta desconfianza en varios sectores que no permitieron avanzar en esa idea del acuerdo nacional. También habla de la agenda legislativa el ministro en su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro, dice que se avanzó en las comisiones de ambas plenarias en proyectos como la reforma laboral, reforma a la salud y de justicia, así como en el tema de la jurisdicción agraria. Se cierra la carta el ministro del Interior, y donde pues obviamente se da el carácter de irrevocable, diciendo lo siguiente: como tuve la oportunidad de comentarle personalmente el pasado jueves, he tomado la decisión de dejar el cargo del ministro del Interior para participar sin limitaciones, dice el ministro, en el debate político e impulsar por fuera del gobierno las ideas arriba mencionadas. Con esas ideas liberales y reformistas con las que podremos sacar a Colombia adelante, no podemos darnos el lujo de la frustración y arriesgarnos a regresar a un pasado de exclusión política, es lo que dice Néstor en resumen la carta del ministro Juan Fernando Cristo, que renuncia a su cargo como jefe de la cartera política. Gracias,